Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o una linda madrugada, independiente en el horario en el cual tú estés escuchando este video. Quiero desear que el Señor te bendiga mucho y tengo una palabra que quiero compartir contigo, algo que el Señor ha estado hablando fuertemente a mi corazón en este día. Y desde la mañana es una palabra que se repitió en una meditación, luego se repitió en una enseñanza que estuve escuchando hace poco rato atrás. Y es esa palabra que está allí en Jueces capítulo 21, versículo 25, que dice, en aquel tiempo no había rey, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Y quiero detenerme en esa última frase, en esa última declaración, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa declaración describía muy bien lo que era la anarquía, la corrupción, la, la perversión que había en la época de los jueces, una época que para muchos estudiosos fue considerada como una época de apostasía, o sea, de personas que se habían apartado de la fe, se habían apartado, cierto, de la sincera fidelidad a Dios, como pueblo de Dios, ¿no? Que era el pueblo de Israel. Y eso se identifica mucho con lo que en la actualidad está sucediendo con un siglo XXI donde nosotros escuchamos un eslogan muy parecido, declaraciones muy parecidas como sé tú mismo, tú eres capaz, haz lo que tú quieras hacer, ya que nadie decida por ti. Hay una tendencia algo perversa de querer, ¿cierto?, conducir a los niños a una vida de decisiones personales sin que influyan sus propios padres. Y de hecho hay una desautorización familiar muy tremenda, muy grande. Los padres ya no saben qué hacer con los hijos y los hijos tampoco ni siquiera saben qué hacer ellos mismos si toman decisiones de acuerdo a lo que el Facebook, a lo que YouTube, a lo que TikTok les puede enseñar, ¿no? Y yo podía ver este paralelismo, ¿no? Cada cual hacía lo que bien le parecía, cada cual hacía lo que bien quería. Creo que el problema está en el sentido de libertad. Personas creen que la verdadera libertad es hacer todo lo que ellos quieren. Sin embargo, las consecuencias fueron garrafales, o sea, entre más decido por mí mismo y después miro, cierto, lo que he hecho, en vez de poder haber disfrutado, cierto, o haber realmente tenido paz, descubro que la verdad no he sacado mucho provecho y quizás no he descubierto el valor de la verdadera vida. En aquella época la gente vivía como un ciclo, que es conocido como el ciclo de pecado. La gente sí caía en hacer lo que ellos querían, eran conducidos a la idolatría, a la inmoralidad, pero a la vez también eso los llevaba al sufrimiento, al dolor. Y ese dolor se experimenta en mucha gente, en la depresión, en la soledad, cierto, en la rebelión, en el orgullo. Y el dolor lleva al clamor, y hay gente que sí busca al Señor mientras vive en un estado de dolor. Sin embargo, cuando Dios responde y viene la solución, ya las personas se olvidan, no todos, ¿no? Pero muchos se olvidan de que algún día clamaron porque tuvieron dolor y vuelven nuevamente al pecado. Y la pregunta es, entonces, ¿qué puedo hacer yo para poder salir de ese ciclo, para poder salir, cierto, de ese mover de, ok, sí hago lo que quiero, causo dolor, busco ayuda, resuelvo el problema y vuelvo de nuevo al dolor? Creo que la respuesta obviamente nos da la escritura misma y tiene mucho que ver con la autoridad. El texto bíblico dice, en aquel tiempo no había rey, o sea, no había autoridad. Y hoy en la actualidad se ve la autoridad paternal, maternal, la autoridad gubernamental como lo más malo que puede haber. La autoridad, cierto, militar, por ejemplo, o la autoridad del jefe del trabajo. Hay una enseñanza escondida, cierto, política, que está corrompiendo lo que es, cierto, el respeto a la autoridad. Sí, tengo que reconocer que han habido tiempos donde ha habido abuso de autoridad.
Sin embargo, nuestra confianza, y en esto yo quiero abrir el entendimiento o llamar la atención en ti, la autoridad siempre será necesaria. Eh, y la Biblia nos enseña a que la autoridad en cierto sentido es el punto que nos puede dar la seguridad, nos puede dar el camino para vivir en la vida de la mejor manera. De hecho, cuando nosotros nacimos, automáticamente lo bueno es cierto entender que la autoridad es papá y mamá. ¿Me explico? Sin embargo, aunque ellos fallaran y todo tipo de autoridad aparente fallara, hay una autoridad que jamás va a fallar, y es la autoridad de Jesucristo, es la autoridad de su verdad, es la autoridad de su enseñanza, es la autoridad del Evangelio, es la autoridad de la salvación, a la cual nos invita a someternos, a creer que Él puede sanar, que Él puede ayudarnos en medio del dolor, que Él puede traer libertad también. Y este es el llamado. Creo que necesitamos un punto de fe para volver a esa autoridad. Y esta es mi invitación para ti. No quería hacer este video muy largo, pero quiero orar también. Quiero orar por ti. Quiero orar por ese llamado, esa invitación, que el Señor te despierte a la autoridad, a creer que realmente nosotros podemos confiar en la autoridad que el Señor nos ha dado y en la autoridad que Él tiene. Señor, yo quiero darte las gracias por tu fidelidad y quiero orar por cada persona que está, Señor, precisamente en un campo de inseguridad, Señor, en el campo de las decisiones, o en el campo del dolor, o en el campo, Señor, del abuso de la autoridad. Quiero orar, Señor, para que tú traigas una revelación sobre su vida, Señor, y que pueda volver a confiar en ti. Dios, yo oro por sanidad, por restauración. Dios, venga tu reino, Señor, y que al terminar esta oración, Dios, esta persona pueda volver a creer en la autoridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.